Buenas, soy Axel Diera. Yo la reacción del capítulo número 24 y final, al menos por el momento, de Doctor Stone, Ciencia Futura. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos un momento bastante duro, la verdad, viendo cómo pues la única cienticera en el mundo pues tiene que vivir en este mundo nuevamente de piedra buscando una forma pues de traer a la vida a sus antiguos nakamas. Y hay que decir, o sea, que dio mucha ternura y tal a nuestra Suica, pues dándolo todo, o sea, para tal. Yo me preguntaba, o sea, cómo pues le iban a llegar a hacer y con todo este asunto, o sea, si no había, o sea, líquido, o sea, para revivir y tal. Suica, no había forma, o sea, hay que ser honestos, no había forma, o sea, que ella pues pudiera descubrir y hacer la fórmula y tal, o sea, desde cero para lograr pues ayudar ahí a nuestros compañeros. Así que me gusta y aparte pues le da ahí inteligencia y lógica al asunto de que Senku pues haya escrito la fórmula para pues si llegara a pasar algo pues hubiera forma pues de prepararla. O sea, tiene bastante sentido porque te dirán, no, pero luego es que si lo escribía, no tiene sentido porque si lo escribía, si pasaba algo y tal, los otros pudieron haberla robado y tener el secreto de... No, mira, era más arriesgado, o sea, no dejar ahí nada, o sea, que ese asunto, o sea, jodía completamente pues a la humanidad, o sea, si se perdía pues toda esa ese valioso conocimiento. Así que bueno, vimos como pues Suika poco a poco pues va ahí esforzándose, intentando primeramente encontrar un poquito de fluido, mientras reunía pues ahí a las estatuas y tal, hasta que bueno, se da cuenta de que ya no había fluidito. Así que bueno, afortunadamente se termina acordando pues del papel ahí de Senku y tal, y bueno, ahí descubre pues que estaba escrita la fórmula. En un principio intenta ir por la vía rápida, lamentablemente pues es un proceso, o sea, que aparentemente no es tan sencillo de realizar, o sea, y requiere un poquito pues de buena medición, o sea, en el asunto, lo cual pues obviamente para nuestra querida Suika pues era bastante complicado. Así que lo mejor pues para ella era crear su propio campito pues de o sea, de óxido nítrico era, y tal, ya no me acuerdo cuál era o sulfuro, no me acuerdo, ya no me acuerdo qué era lo que estaban intentando, tal, pero así crea su campito, lamentablemente pues como siempre a ensayo y error, vemos cómo pues va teniendo ahí dificultades para hacer pues ahí su campito, hasta que finalmente después de solo 7 añitos vemos como finalmente pues logra revivir a Senko. Y como había dicho, o sea, era lógico de que el primero, o sea, que terminara despertando pues fuera nuestro muchacho, o sea, porque él ya con la fórmula y tal, o sea, ya puede crear con el método rápido el asuntillo y despetrificar a los demás. Así que a ver cómo va a resultar pues todo esto ahora con una Suica legal, podríamos llegar potente, la verdad, y los genes en esta tribu de las rubias, ¿eh? Bueno, tomando en cuenta quién es la antepasada y tal, tiene un poquito de sentido, la verdad, pero a ver qué es lo que pasará y bueno, ver ahora qué es lo que sucederá pues con el grupo de Senku y a ver pues si, bueno, obviamente se habrán curado, o sea, porque no tiene sentido que no, y el pobre, el que me preocupa es el Joel, con su manita aplastada, el MVP verdadero de todo este asunto, la verdad. Pero bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, pues
pues, ¿qué puedo decir? O sea, que ya no haya comentado en los capítulos. Y es que, o sea, sin lugar a dudas, ha sido una muy buena temporada, o al menos, pues, parte de ella, porque recordemos que Science Future, bueno, es una temporada, pues, bastante larga, o sea que, bueno, ha sido dividida en tres partecitas. Pero hay que decir pues que esta segunda partecita, o sea, ha sido pues bastante potente, o sea que también le termina ayudando mucho pues la primera partecita, o sea, para dar todo el englobe y el contexto, o sea, para darnos pues ese tremendo resultado final épico, o sea, que hemos llegado a tener. Y hay que decir, o sea, que nuevamente pues ha sido un muy buen final, incluso, o sea, que el anterior para esta parte de la historia, o sea, cimentando ahí este gran descubrimiento, o sea, que vemos pues que han hecho en este episodio. Y bueno, la disposición pues para ir ahora sí y de veritas pues hacia la lunita. Y no me refiero a luna, sino a la, a la luna literal. Pero, pero bueno. Obviamente, bueno, en este episodio básicamente pues tuvimos ahí, o sea, nuestra Kirisuika finalmente pues rindiendo frutos sus esfuerzos. Obviamente pues nuestra chica fue inteligente y utilizó pues el único fluido que fue capaz de crear pues para el queridísimo Senku. Y ya con él pues como había mencionado, pues vaya, solo es un efecto en cadena y vemos como pues al final todos nuestros muchachos pues terminan siendo revividos. Eh, y aparte, bueno, al final estaba el asunto, justamente pues con la situación esta de Hyoga, o sea que sí, recordemos que había mencionado este su casa de que Hyoga había ya fallecido. Así que pues el líquido este y tal nos termina revelando pues algo bastante interesante. Y es que es capaz de también pues revivir a los muertos, lo cual es muy curioso, la verdad, y bueno, un aspecto bastante interesante, porque luego te cuestionas, o sea, cuál realmente pues era el objetivo pues de el Pokémon. Aquí, bueno, te terminan mencionando todo este asunto pues de que si se descubre y tal, la gente empezará pues con sus sectas. Y bueno, bastante creíble, la verdad. Ya sabemos cómo es la gente y cómo pues se termina dejando llevar en lugar pues de ser gente razonable. Así que bueno, de momento terminan manteniendo en secreto pues el hecho de que bueno, somos inmortales prácticamente. Y bueno, ya después también pues piden la colaboración pues de nuestro querido Sena. O sea que creo que espero que no haya nadie sorprendido de esto, porque era lo más obvio. O sea, desde que mencionaron a lo de tenemos que hacer un cohete a la luna, para mí me pareció ahí como que muy inverosímil, o sea, que en la edad de piedra llegaran un montón de niños, o sea, a crear un cohete y tal. Era como que, wow, autor, a ver, ¿cómo me vas a explicar esto? O sea, porque no, o sea, por muy anime y tal, o sea, que sea, yo lo siento y tal. Pero, o sea, con la introducción de Zeno, un experto en cohetes y tal, o sea, ya pues tiene bastante más sentido, o sea, de que pues pueden llegar a crear pues un cohete. Especialmente, o sea, porque Senku no fue capaz ni de poder construir un cohetito este de juguete de... O sea, ahora imagínate construir un cohete de verdad. Así que muy interesante, la verdad, y toda la parte pues ahí de Zeno. A veces pienso, o sea, que el autor no sabía cómo darle final a la historia y se inventó lo de Zeno, o sea, de buenas a primeras. Y por eso, o sea, como que se le ocurrió de que, oh, ya sé, haré que Pokémon esté en la luna. Y entonces van a necesitar a este científico, que da la casualidad de que Senku pues siempre lo conoció y fue parte de inspiración de tal. Y cuál, o sea, para mí que fue algo así, o sea, porque dudo mucho, o sea, que ya tuviera ahí la idea, al menos en su totalidad, pues de lo que iba a acontecer. Pero muy bien.
La verdad, finalmente, bueno, terminan convenciendo a Zeno. Vemos como pues al final le van ahí a liberar a su juzbandito. La verdad es que yo no sé si el autor lo hace a propósito y sabiendo ahí las escenas estas que les pone a estos, a estos dos. La verdad, se nota mucho que sea más a propósito que otra cosa, pero muy bien. Muy bien en ese sentido, viendo cómo pues ya nuestros muchachitos pues al final se terminan aliando para finalmente pues empezar la construcción de el cohetito. Obviamente me imagino, o sea, que irán también despetrificando pues ahí a los demás y tal. Y muy probablemente vayamos a ver personajes importantes del grupo de Seno también siendo despetrificados, o sea, por el bien de la trama, porque pues también necesitan ahí un poquito de expertillos y tal. Yo solo espero, o sea, que ya terminen reviviendo a Joel Sin, la verdad. Pero, en fin. Muy buen final de temporada, o sea, les digo, haciendo el preámbulo pues para ya la recta final de esta historia y conocer pues toda la verdad. Y como que puedo decir pues les digo de esta parte de la temporada, o sea, mis 10, o sea, si bien puede ser que en un principio haya sido como que la carrera, mira, juja, yo te persigo, yo te escapo y tal, pero al final, o sea, ya cuando llega el enfrentamiento, o sea, primero, o sea, ya no se iba preparando, o sea, para este asunto, o sea, lo de Kohaku y compañía, o sea, ya con eso, o sea, ya te estaba ahí cimentando las bases, o sea, de lo que se venía. Luego ya ahí en la lucha, cómo pues logran ahí darle toda la lucha en la otra parte, ahí cuando logran crear el talto, o sea, para dar ese desenlace final de cómo pues logran ahí petrificar a todo el mundo, luego el esfuerzo ahí de Suika, o sea, para... o sea, todo ha estado muy bonito. La verdad, y ojalá Doctor Stone hubiera sido así de principio a fin, o sea, que te diera ese sentimiento, o sea, en todas las temporadas, pero hay que ser honestos, o sea, especialmente, o sea, con la temporada, o sea, del nuevo mundo, o sea, con todo esto de la isla, sí que como que era tal. O sea, también hubo ahí momentazos y tal, pero eran así como que no, es un momentazo, o sea, porque pues ni modo, o sea, que no fuera un momentazo, pero o sea, estos momentazos finales, o sea, de esta temporada, o sea, fue ahí es algo, o sea, que se fue ahí construyendo y llegando ahí a un inicio, un desarrollo y un desenlace final, así que bellísimo, bellísimo esta temporada y al menos dudo mucho, o sea, que la recta final, o sea, de este anime, o sea, vaya a llegar a este nivel. Tristemente, o sea, sí, vamos a tener ahí momentazos ahí bonitos, probablemente sentimentaloides, un poquito épicos, pero dudo mucho, o sea, que volvamos a tener algo como lo que tuvimos en con estos últimos episodios, la verdad. Así que atesorémoslo, atesoremos esta temporada y tal. Pero, en fin. Muy buen o sea, desarrollo ahí de todo el eventillo. Y finalidad y su protagonismo, o sea, de gran parte ahí de los personajes también, ahí muy bien. Al menos se nota, o sea, que intenta ahí darle cabida pues a la mayor cantidad de personajes pues que termina pudiendo. Pero bueno, muy buen anime. Ahora pasemos a hablar un poquito pues de lo que termina siendo pues el opening y el ending. Porque bueno, la animación, la banda sonora pues se mantiene bastante bien. Así que pues ni qué decir. Pero bueno, hablando pues de este opening y este ending, que la verdad es que les digo, o sea, desde la primera temporada ya no hemos tenido nada igual en opening y en ending. Bueno, en ending, quién sabe. En ending, quién sabe, porque debo decir, o sea, que este ending, o sea, cuando más lo escuchas y más entiendes ahí el significado, o sea, con el anime, o sea, te termina llegando mucho al cocorito,
Primero hablando del opening, bastante normal. Bueno, Kanabun pues tiene la ventaja, o sea, de ser un tema de Kanabun, así que pues tiene ahí un ritmito y tal, pero me termina pasando lo mismo, o sea, que con el anterior. Es como que no sé, no me termina pegando mucho, o sea, para Doctor Stone, el tipo de canción y tal. Luego la secuencia de imágenes tampoco es que sea más muy llamativa, o sea, me gusta, o sea, que sea presentación de personajes, porque siempre sea un clásico, o sea, cuando no sabes qué hacer en el opening, pues presenta personajes y ya, o sea, bastante bien, pero el estilo ahí de los dibujos, bueno, del coloreado más bien, o sea, no me termina ahí de encajar tampoco. Pero tampoco les digo, ha sido pues un opening malo. Así que al final le terminaré dejándole 3 estrellas y media. Ahora sí, como dije, hablando del ending, muy potente, la verdad, o sea, cuando entiendes por qué están esos 3 personajes en el ending y luego el ending, o sea, con Suika, bellísimo, la verdad. Le digo, me hubiera gustado otra versión, o sea, con Suika, pero en esta ocasión, o sea, o sea, cuando está corriendo y tal, que empiecen a ir apareciendo, o sea, todos ahí, Senko y compañía, y hubiera sido chulísimo. La verdad, un ending final así hubiera quedado perfectamente. Le digo, la melodía es muy bonita, muy potente, y esta sí, para que vean si termina reflejando muy bien, o sea, lo que termina al menos pasando. Tal vez no en general la esencia, o sea, de Doctor Stone, pero al menos el sentimiento en esta temporada, pues sí. Y bastante. Así que pues al final al ending le terminaré dejando pues sus 4 estrellas de 5. Y bueno, a esperar pues esa futura última temporadilla que se supone que debería ser, y bueno, ver cómo es que finaliza esta historia, siguiéndose a lo grande, o ser de esas historias pues con un final. Y ya. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.